Don José Ramón de Icaza, Buenos presidente días, de ¿cómo la República. están? Buenos días Bienvenido. a todos los radioescuchas que nos acompañan en las redes sociales. Así Ayer es, estaba celebrando su día, profesor, ayer, antes de ayer. Ayer el antes día de del ayer, maestro y el Ah, el día Día del anterior Maestro, y sí. el lunes el día de su cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí. ¿verdad? También los felicité. Feliz cumpleaños Sí. nuevamente. Lo que pasa es que el señor José Ramón de Icaza fue alumno mío, Flora, que usted hable mal de mis alumnos. Yo no he hablado mal de él. Usted habla mal Yo de hablo todos mal mis de alumnos. usted, pero de sus alumnos no. Son hasta buena gente. Entonces les pegó. Pero ayer caí en cuenta, profesor, que usted tenía como 28 años cuando fue mi profesor. Estaba joven. ¿En qué año te di clase? Yo podía tener 13 años y No, que 13. usted me lleva 16, Cálmate, así que 28. cálmate. 13 años no podía tener, tenía 17. Yo era casi en sexto año. Clase de gobierno. Me llama la atención que el presidente de la Cámara de Comercio, y lo dije hace poco en un análisis que compartía con un grupo, que he visto al presidente de la Cámara de Comercio eh, involucrado o haciendo análisis y comentarios de temas que van mucho más allá del sector empresarial puro y duro. Y he visto sus análisis o sus comentarios sobre educación, sobre vacunación, sobre... Y a mí me gustaría comenzar esta conversación eh, con el presidente de la Cámara de Comercio por un tema que tal vez no lo teníamos en la agenda, Flor. Sí. El tema de Omicron, como bien decía Gonzalo hace un momento, cambió la agenda en el Dow Jones, en el Bitcoin, en el petróleo, cambió la agenda en todas partes. Pero una de las agendas que ha cambiado, don José Ramón, es en Europa cerraron los aeropuertos para los vuelos que iban de África o venían de África. Ya hay ubicadas situaciones Omicron en Canadá y en Brasil, o sea que ya llegó a América. Y lo que nadie quiere oír hablar es de cerrar. Nadie quiere hablar de cerrar porque ya hemos experimentado, y los panameños hemos experimentado, la dureza de los cierres y las implicaciones de los cierres. En ese sentido, como presidente de la Cámara de Comercio, ¿ustedes han tenido comunicación con el gobierno y qué previsión hay al momento con este tema? Sí, por supuesto, Edwin. Nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Salud el pasado martes, atendiendo un llamado que nos hizo a la Asociación de Restaurantes, Arbit, y a la Cámara de Comercio, para hablar sobre el decreto 852 que exige la obligatoriedad de las restaurantes, bares y discotecas que deseen llevar el aforo al 100%, solicitar la tarjeta de vacunación o el código QR. Y en ese espacio se dio la oportunidad para conversar un poco sobre la situación del COVID en Panamá. Y una de las cosas que nos agradó escuchar del ministro es que las decisiones que se tomen en materia de restricciones de movilidad van a estar basadas primeramente en evidencia científica, pero primordialmente en la capacidad hospitalaria. Y en este momento Panamá se encuentra entre los niveles más bajos, o tiene los niveles más bajos de capacidad, de disponibilidad médica, perdón, más altos, perdón, disponibilidad médica, más bajo de lo que es el uso de camas UCI desde que inició la pandemia. Entonces, eso a nosotros nos da bastante, digamos, confianza y tranquilidad de que tenemos una situación bastante controlada en Panamá, a diferencia de otros países que se han visto obligados a tomar medidas nuevamente restrictivas. Y eso se debe principalmente a, uno, un plan de inmunización que ha avanzado de manera exitosa y donde se cuenta con amplia suministro de vacunación. El último número que escuché que aquí en Panamá habían alrededor de 1.600.000 vacunas disponibles para ser aplicadas. Segundo, el hecho de que se ha mantenido lo que es el uso obligatorio de la mascarilla, sin importar los espacios. Muchos de estos países optaron por relajamiento de algunas medidas. Panamá obviamente no ha relajado esa medida y nosotros como empresarios reconocemos la importancia de mantener el uso obligatorio de la mascarilla en cualquier lugar. Y tercero, también nosotros también hemos indicado de que el lugar de trabajo ofrece un espacio mucho más seguro para el ciudadano que quedarse en casa, porque quedarse en casa implica nuevamente digamos, relajarse, relajamiento, socializar, y cuando uno socializa, obviamente entonces no usa la mascarilla,
está saliendo con otras personas, socializando, y eso obviamente da paso a que el virus se transmita entre personas. Sentimos que el trabajo, obviamente, y yo creo que estos factores el gobierno nacional lo entiende perfectamente bien. De igual forma, el día de ayer tuve la oportunidad de compartir brevemente con el ministro de Comercio y hablamos del tema y él me indicó categóricamente que no está en los planes del gobierno nacional cerrar el comercio, cerrar la economía nuevamente. Así que eso nos da una gran confianza, Edwin. Hoy al mediodía vamos a tener una reunión, la expresidentes de la Cámara, directivos y dignatarios en la presidencia con el presidente de la República y su equipo de trabajo para hablar del plan del Bicentenario. Uno de los temas que vamos a tocar nuevamente es este, pero nos sentimos tranquilos, confiados de que el plan de inmunización de Panamá ha sido extremadamente exitoso, hay que reconocerlo, y que en este momento tenemos el virus bastante controlado en nuestro país para estar pensando en cierre o en medidas de restricción de movilidad. Ahora, las medidas de bioseguridad tendrían que ser entonces más estrictas, ¿no? Si bueno, la de no cerrar. Bueno, en este momento las medidas digamos, bioseguridad se mantienen, medidas de bioseguridad se mantienen tal cual se implementaron desde el día 1. La única que se han removido fue la toma de temperatura que por evidencia científica, se ha determinado que realmente no necesariamente es una medida que ayuda a controlar la velocidad del contagio, porque no te da una data que realmente ayude a la persona a simplemente ser, digamos, excluida de entrar en un lugar o no. Por otro lado, el tema del uso del pediluvio, después se determinó, y lo determinó el ministro de Salud en una reunión que tuvimos aquí en la Cámara, que eso no era obligatorio, que se había malentendido. Así que el resto de las medidas se mantiene. El decreto ejecutivo 405 del Ministerio de Salud de junio del año pasado, que determinó lo que eran los protocolos de bioseguridad, se mantiene. Lo que es la conformación del comité COVID se mantiene, el protocolo de bioseguridad en el trabajo se mantiene, o sea, todo se mantiene tal cual. Lo único que se ha quitado en este momento ha sido el tema de la toma de temperatura obligatoria. Pero, señor Icaza, yo le voy a trasladar lo que ocurrió en el país vecino, en Colombia. El gobierno nacional anunció la obligatoriedad del carnet de vacunación, y si nos vamos al primer fin de semana en Bogotá, los miembros de la Asociación de Bares y Restaurantes reportaron una caída del 40% con respecto a los ingresos al fin de semana anterior, a partir del anuncio de la solicitud obligatoria del carnet de vacunación para adentrarse en un local comercial nocturno de divertimento, digamos así. La Cámara de Comercio de Panamá está a favor, sí o no, de la obligatoriedad a la hora del acceso a un local cerrado. ¿Ustedes están a favor de que se pida el código QR de manera obligatoria? ¿Sí o no, como Cámara? Mira, Gonzalo, te voy a responder categóricamente, pero antes creo que es importante decir algo. Yo creo que el gobierno nacional y lo que es el sistema de administración de justicia, el procurador de la administración, tiene que aclarar algo. Y es el hecho de que hay un grupo de abogados que está cuestionando si esto cumple con la Constitución, esta obligatoriedad de pedir de obligar a los ciudadanos a vacunarse para poder, obviamente, entrar a un comercio o no. Y hay otro grupo de abogados que dice que no es constitucional. También hay una discusión, y ustedes lo han visto a nivel mundial, pero también a nivel nacional, de si esto atenta contra los derechos humanos individuales. Hay un grupo que dice que el bien común priva sobre el bien individual porque vivimos en una sociedad. Otros obviamente opinan de una manera distinta. La Cámara de Comercio es respetuosa de las leyes y hay un decreto ejecutivo, que es el decreto ejecutivo 852, que fue promulgado a finales de septiembre, si no me falla la memoria, el 29 de septiembre, y a la fecha no ha sido demandado. Y nuestra comunicación hacia todos los miembros de la Cámara de Comercio y hacia las empresas es que cumplan con el decreto ejecutivo 852, que indica que cualquier establecimiento de restaurante, bar o de entretenimiento que desee llevar su aforo al 100% tiene que pedir el código QR o tiene que pedir la tarjeta de vacunación. Es por ello que nosotros estamos informando a nuestra membresía que tiene que cumplir. Bien, creo que es algo bueno escuchar que en las comunicaciones que hay entre el Ejecutivo y el sector empresarial
se procure mantener la actitud y la voluntad de que la economía no se detenga y que poco a poco vaya tomando su ritmo, porque a la verdad que, y yo me imagino que ustedes lo han analizado en la Cámara de Comercio, el tema del desempleo es muy alto, y como yo he dicho acá, el desempleo no solamente te genera un problema económico, sino también un problema social. Sin embargo, escucho, don José Ramón y Casa, que se quiere insistir en el debate del salario mínimo. Y no solamente porque es que la ley no dice que hay que aumentar cada 2 años. La ley dice que hay que discutir o revisar. Revisar no significa aumentar. Oigo sectores de los trabajadores organizados que sí están planteando el aumento del salario mínimo. ¿Cuál es el planteamiento del sector empresarial? Mira, con respecto al tema del salario mínimo, nosotros como Cámara de Comercio estamos representados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, quien tiene la representación del salario mínimo. Como Cámara, nosotros lo que hemos indicado es de que actualmente la situación económica de nuestro país no muestra la recuperación pre niveles de pandemia. Eso quiere decir los niveles del año 2019. Recordemos que la última, y como bien usted lo indica, profesor, la última revisión del salario mínimo se realizó el 31 de diciembre del año 2019 bajo supuestos y factores macroeconómicos, como lo es en esta revisión. Esos supuestos macroeconómicos que se utilizaron en el año 2019 fueron tirados por la borda completamente, porque en ese momento nadie se esperaba una pandemia. Y obviamente no vamos a elaborar en todo lo que sucedió, una caída del PIB del 17.9%, un aumento del desempleo del 7.1 al 18.5, un aumento de la informalidad del 44% al 53%, y la lista continúa. Definitivamente que nuevamente, siendo respetuosos de la ley, nosotros estamos sentados en la mesa del diálogo del salario mínimo, el cual debe revisar nuevamente cuál fue el desempeño de los factores macroeconómicos en los últimos 2 años y cuál es el pronóstico de los factores macroeconómicos de los próximos 2 años. Y con base en eso, luego de escuchar las ponencias del sector privado y el sector trabajador, se tiene que llegar a un acuerdo. Si las partes no llegan a un acuerdo, que ya en múltiples ocasiones no ha sido el caso, precisamente por posturas radicales, extremas, como la que escuchamos el día de ayer de un dirigente sindical, lastimosamente las partes no llegan a un acuerdo y tiene que ser el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que toma la decisión por el gobierno nacional. Y yo me atrevo a pronosticar que esta va a ser probablemente el desenlace de lo que va a ser la mesa del diálogo del salario mínimo. Hay que tomar en cuenta, profesor, de que hay sectores internos de la economía que todavía no alcanzan los niveles del año 2019 y que no esperan alcanzar los niveles del año 2019 hasta probablemente el año 2023. Y yo me refiero específicamente a 2 de ellos, que son los principales empleadores de este país: comercio y construcción. Estos son los principales empleadores del país. Comercio, construcción y la agricultura representaban antes de pandemia el 41% de la empleomanía. Entonces, mal que bien, nosotros podemos estar hablando de aumentos del salario mínimo cuando todavía muchas de estos sectores no logran la recuperación y no lo van a ver hasta el año 2023. Ni hablar obviamente de la micro, pequeña y mediana empresa, que es la más afectada en la pandemia y la que es la principal generadora de fuentes de trabajo. Así que lastimosamente las condiciones no se ven favorables para un aumento del salario mínimo. Es una revisión la cual debe discutirse en la mesa del diálogo del salario mínimo, luego de escuchar las ponencias de las partes, escuchar a los economistas y los factores macroeconómicos y tratar de llegar a un consenso. Y en caso de no llegar a un consenso, como ha pasado anteriormente, entonces le tocará al gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, tomar la mejor decisión por el país. Eso va a ocurrir en lo que transcurre este mes de diciembre, ¿no?
Es correcto. Hay una agenda bastante clara, la cual ha tenido, digamos, participación. Todas las regiones del país se han reunido en las distintas ciudades principales. Empresarios y trabajadores de estas regiones han tenido oportunidad de presentar, digamos, su situación, y ha participado el gobierno nacional en cada una de ellas. Creo que la agenda no la tengo a mano, pero va hasta el 15 de diciembre, las distintas ponencias y reuniones que tienen del salario mínimo, y de ahí le tocará a las partes tratar de llegar a un acuerdo, y si no llega a un acuerdo, bueno, antes del 31 de diciembre el gobierno tendrá que definir cómo queda esta revisión del salario mínimo. Ahora, ojalá que la gente siempre pueda ganar más, que gane mejor, pero la ecuación siempre va a ser que se le aumenta el salario mínimo a los trabajadores y los insumos automáticamente van a subir de precio. O sea que al final quedamos todos pagando un aumento que no teníamos antes de ese aumento del salario mínimo. Mira, definitivamente estamos viviendo momentos difíciles, Flor. Salir de una pandemia realmente ha resultado un reto gigantesco y lastimosamente ha dejado al desnudo las grandes brechas que tiene nuestro país en distintos indicadores sociales, pero también económicos. Y en este momento, tanto la empresa como los individuos se encuentran en una situación, digamos, vulnerable. Hay un aumento de los precios, producto de una situación, un factor externo a nuestra economía, aumento del costo de los insumos y materias primas, aumento del costo del combustible, la energía, y obviamente un aumento de lo que tiene que ver el costo del dinero, producto de que las políticas monetarias de muchos de los países es de contraer un poco lo que es ¿cómo se llama? El inventario de dinero, el money supply, disculpe por el inglés. Y eso está trayendo los niveles más altos de inflación que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos haya visto en los últimos 30 años. Solamente para que tengan una idea, el índice de costo del consumidor de octubre de este año en relación al año anterior en Estados Unidos fue el 5%. Estos niveles no lo veía Estados Unidos en 30 años. Y si uno excluye lo que está relacionado a alimentos, ese factor es de 4.1%. En Panamá, nosotros estamos viendo un aumento en lo que es la inflación, como antes no lo habíamos visto, pero más preocupante aún, Flor, es el riesgo de desabastecimiento de insumos en el mercado que podrían obviamente afectar aún más los precios. Y uno de los que más nos preocupa a nosotros como Cámara de Comercio es el abastecimiento de insumos para poder garantizar la producción agropecuaria en nuestro país. Y ya se ha dado algunas situaciones, por ejemplo, ya China ha indicado que no va a tener suficientes insumos para poder suplir todos los mercados latinoamericanos. Y en la gira que tuve yo en Chiriquí, una de las grandes preocupaciones que tenían los productores era que para mediados del próximo año, si ellos no toman decisiones concretas y rápidas, ágiles, para garantizar los insumos, puede que para mitad del otro año no tengan suficientes insumos para garantizar la producción. Entonces, preocupa por un lado el aumento de los precios, preocupa también por otro lado el desabastecimiento de los mercados que se pueda ocasionar por estas situaciones que yo te estoy indicando. Así que son momentos desafiantes, difíciles que estamos viviendo, y es un fino balance entre lo que nosotros podemos en un momento dado, como nación, como país, tomar en cuanto al tema del salario mínimo para ayudar a los ciudadanos, pero que podría también afectar lo que es el mercado laboral del empleo en generación de nuevas oportunidades.
Claro, pero ayer Jerome Powell dijo, don José Ramón, que la inflación no iba a ser transitoria como se preveía y sobre todo a la espera de lo que va a hacer la Fed, que todavía no da la fecha de ese aumento de intereses para bajar un poco el tema del gasto público. Pero hay que recordar también y decirle a los oyentes que la inflación en los Estados Unidos también se da por el grado de inversión que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos y la plata que hay rodando en la calle, cosa que en Panamá al menos, a pesar de que estamos sumamente endeudados, no se ve. Y fíjese bien, mi pregunta va hacia allá. El nivel de endeudamiento de nuestro país es preocupante y alarmante. De alguna u otra manera, Panamá necesita sacar plata de donde no la hay. La pregunta es, ¿la Cámara de Comercio estaría a favor de una reforma tributaria o fiscal si el gobierno lo plantease con miras a captar más activos que puedan bajar o al menos controlar esa deuda? Mira, haciendo referencia a lo que comentaste sobre las políticas monetarias de Estados Unidos, en efecto, al inicio de la pandemia para poder mantener la economía boyante, y recordamos que nos le tocó a Estados Unidos una transición de gobierno de la salida del presidente Trump con la entrada del presidente Biden, que ambos, al ser un periodo político, estaban tomando decisiones económicas basadas principalmente en el aspecto político. Yo creo que el profesor Cabrera es experto en este tema. Y en ese sentido, ambos obviamente lo que querían era reactivar la economía, principalmente por interés en ese momento político, pero también por el bienestar de sus ciudadanos. Y con eso obviamente prendió la máquina, vamos a decirlo de una manera muy común, prendió la máquina de dinero, empezó a imprimir dinero y aumentó la liquidez en Estados Unidos. Que eso, cuando uno hace eso, para el entendimiento de todos los que nos sintonizan, el riesgo que tiene eso viene acompañado obviamente con un crecimiento económico, pero con el riesgo de un aumento en la inflación. Y eso históricamente ha sido, digamos, un fino balance de todas las naciones que tienen políticas monetarias. Gracias a Dios Panamá no tiene una política monetaria, porque si no, probablemente hubiéramos tenido los mismos resultados que han tenido otros países. Sin embargo, el FED también esta semana, el chairman, indicó de que ve un ajuste de la política monetaria a la contracción mucho más acelerada de lo que tenía previsto anteriormente. Habló de un par de meses antes de lo que tenía previsto hacer esos ajustes de política monetaria. Eso realmente es una buena y una mala noticia para Panamá. En cuanto al tema de la inflación, es una buena noticia porque obviamente Claro, pareciera ser de que se va a estabilizar un poco el tema inflacionario y ayuda un poco en lo que es el índice de precio al consumidor en Panamá. Claro. Lo malo, obviamente, es que puede afectar un poco lo que es el nivel de crecimiento de Panamá, ¿no? En cuanto al tema de tu pregunta de fondo, la Cámara de Comercio no está de acuerdo en una reforma tributaria. Y la razón por la cual no está de acuerdo es porque en este momento que nos encontramos en una recuperación económica, cualquier política fiscal de aumento de impuestos limitaría lo que es la recuperación y limitaría el crecimiento del país. Cuando uno está en una etapa, a nivel macroeconómico, cuando uno está en una etapa de crecimiento, perdón, una etapa de recuperación que requiere crecimiento, uno realmente puede hacerlo a través de dos políticas, política fiscal y política monetaria. Panamá, como bien indiqué, no tiene moneda de curso, una moneda propia, perdón. Así que nada más le toca recurrir a la política fiscal. Y la política fiscal, obviamente, si nosotros aumentamos impuestos, obviamente estaría limitando lo que es el crecimiento y la recuperación económica. Pero yo me voy mucho más allá. El gobierno nacional cuenta con amplios recursos, con un presupuesto de más de 25.000 millones de dólares para poder atender las necesidades sociales. Sin embargo, ha sido este gobierno y los gobiernos anteriores, porque es un tema de todos los gobiernos que han pasado en los últimos años, ha sido incapaces de hacer un uso eficiente de los recursos del Estado. Y antes de hablar de cualquier reforma tributaria, tenemos que hablar de una reforma fiscal que tiene que incluir lo que es una reducción del gasto corriente para aumentar el ahorro corriente. Y aumentando el ahorro corriente, el país va a tener mayor capacidad de inversión.
Panamá, antes del año 2010, entre el año 2007 y 2009, financiaba el 100% de su inversión pública con el ahorro corriente y no tenía que recurrir a deuda pública. ¿Por qué ahora, con mayores recursos, y lo digo categóricamente, con mayores recursos, ahora Panamá básicamente depende de deuda para financiar casi que el 100% de sus inversiones con deuda? Eso no es aceptable. Hemos visto cómo se ha ido aumentando la planilla pública del gasto corriente en casi un 10%. Eso es inaceptable. Es que eso es lo que ocurre. Tenemos que controlar el gasto corriente, tenemos que aumentar el ahorro corriente para poder tener capacidad de realizar inversión pública en las áreas más necesitadas, que como bien lo indicó el Pacto del Bicentenario, son infraestructura, agua, educación y salud. Esta administración del presidente Cortizo, o la que venga, producto de las elecciones en el 2024, no podrá hablarle al país de reforma fiscal si primero no le proyecta al país una serie de medidas que le indiquen que hay una cantidad de ahorros y de disminuciones en el costo del funcionamiento del Estado. Yo no digo que es que no tendrán que, va a haber que hablar un día de reforma fiscal, pero ni esta administración ni la que sigue podrán hablar del tema si no le muestran al país una serie de ajustes en el gasto público. O sea, es que es un no tema, Gonzalo. Es un no tema. Totalmente de acuerdo. Que la población no se lo va a calar. A ver, la población no se lo va a calar mientras los gobernantes, los actuales y los que vengan, no le muestren al país, mira, el tema de, ¿cómo tú le vas a pagar 1.4 millones de dólares en aguinaldo en la lotería cuando no ha habido lotería? Y lo vas a pagar. 140 millones para asamblea, Edwin. O sea, ¿cómo justificas todo eso? Cuando la asamblea puede funcionar con 50 millones. Pero vuelvo a decir, yo no estoy a favor de una reforma fiscal. Yo lo que estoy diciendo es que es el mecanismo que tiene que implementar el gobierno nacional para sacar plata de donde no la hay, más allá de una política de ahorro. Tienes que poner orden en la casa primero. No puedes hablar de eso si no pones orden. Sacarle plata, Gonzalo, para echárselo a un sistema ineficiente. Así es. Y que es muy cuestionado en tema de transparencia y corrupción. No hay confianza. Don José Ramón, entonces le hago una pregunta sobre una de las respuestas que usted daba que me llamó mucho la atención. El tema de ralentizar la economía frente a la inflación que se está viviendo en los Estados Unidos. Usted decía que Panamá no puede tener una política monetaria porque dependemos obviamente del dólar, pero hay algunos analistas que dicen que no directamente dependemos de la FED y de las decisiones que se tomen allá. Obviamente sí. Si la FED anuncia el incremento de las tasas de interés, eso va a afectar a Panamá. Pero Panamá y el sistema bancario panameño pudiese adelantarse a ese aumento de las tasas de interés aquí para controlar su inflación? Mira, recordemos que los bancos se financian primordialmente por los ahorristas. Creo que el 80-85% de la liquidez de los bancos que utilizan para préstamos provienen de los ahorristas. Si la tasa de intereses en Estados Unidos aumenta, eso lo que indica es que existen mejores vehículos financieros para el ahorrista para depositar sus ahorros y lograr mejores beneficios sobre esos ahorros. Y me refiero a la tasa que paga sobre su cuenta de ahorros. Si tú tienes tu dólar, tú lo vas a poner a un banco seguro, claro está, dando un banco seguro donde te dé tus mejores intereses. Entonces el dinero obviamente empieza a moverse y los bancos lo que hacen que para poder mantener, sus ahorros y sus ahorristas, obviamente ajustan la tasa de interés que le pagan a los ahorristas. Al aumentar la tasa del interés que le pagan a los ahorristas, obviamente manteniendo lo que le llaman el spread, empuja o puede empujar lo que es el costo de financiamiento. Entonces sí hay una repercusión directa entre lo que hace el FED y cómo eso implica en Panamá, siempre obviamente con cierto rezago, porque las decisiones que se toman allá no se ven los resultados inmediatamente acá. Y lo mismo pasa allá, o sea, obviamente el FED toma una decisión y nosotros lo vemos meses después. Pero ¿qué hay que hacer nosotros para poder ayudar a la economía y a las empresas a reactivarse? El sistema financiero, el sistema bancario panameño cuenta con amplia liquidez en este momento.
El último factor que yo vi fue un índice de liquidez del 15%, que casi que duplicaba el mínimo índice de liquidez que requieren los bancos, que le exige, digamos, las normas internacionales. No soy banquero, soy ingeniero, pero es la información que manejo. Y ellos están ávidos por prestar dinero. Pero ¿qué pasa? No encuentran demanda calificada. ¿Qué significa eso? Que las empresas y los individuos que requieren préstamos financieros para poder mejorar su capital de trabajo, y el capital de trabajo es importante para poder entonces aumentar su nómina y aumentar sus inventarios para poder producir y obviamente tener mayores ingresos, debido a la situación que hemos vivido económica, no logra obviamente calificar para el préstamo, no tiene la calificación de préstamo, entonces no hay demanda calificada. ¿Cómo se resuelve eso? Eso se resuelve a través de un fondo de riesgo compartido, de avales o de garantías. Y es por ello que nosotros en la mesa público-privada que se creó para la reactivación económica, propusimos, y como Cámara de Comercio hemos sido muy vocal en este tema, de que se tiene que, y fue aprobado en esa mesa, fue consensuado, mejor dicho, la creación de un fondo de riesgo compartido que ayude a mejorar la calificación de riesgo con estos avales o garantías de este fondo para que las empresas puedan acceder al crédito. Y ya existe un precedente, porque el gobierno nacional en Consejo de Gabinete de mayo aprobó un fondo de riesgo compartido por 300 millones de dólares para el sector turismo. Lo que se consensuó en la mesa ahora es un fondo de riesgo compartido de 500 millones multisectorial. Eso hay que implementarlo rápidamente para que podamos apoyar entonces a la micro, pequeña y mediana empresa a acceder al crédito y que ellos entonces puedan tener una recuperación mucho más acelerada de la que están teniendo en este momento, porque tienen acceso al crédito que ayuda a las empresas con su capital de trabajo. Mejoran los inventarios, obviamente mejora su capacidad productiva a través de la mano de obra. Señor Icaza, ya para finalizar, porque sabemos que usted se tiene que retirar y nosotros tenemos ya nuestro siguiente invitado listo. Háblenos rapidito de la compra local que está promoviendo la Cámara de Comercio para estas fiestas. Mira, excelente, Flor. Mira, nosotros reconociendo, y para nosotros un tema importante, de que el fin de año representa un porcentaje importante de la facturación de los comercios panameños, locales, quienes se preparan con tiempo para tener suficiente inventario y tener abastecido el mercado. Hemos lanzado una campaña de apoyo y de promoción de lo que es el consumo local, porque es a través del consumo local y el consumo responsable para el ciudadano. Eso es importante, porque no es un mensaje al ciudadano de que salga a comprar de manera desaforada cosas que no necesita. Consumo responsable, que compre y apoye al comercio local, porque apoyando al comercio local estamos apoyando la sostenibilidad y la generación de nuevos de empleos. Y aquellas personas que opten comprar por plataformas digitales en comercios en el exterior, lo que estamos pidiendo es, uno, a ese courier pidan la certificación que le confiere las autoridades. Y por otro lado, exijan sus facturas fiscales y su declaración de pago del impuesto. Seamos ciudadanos responsables y no permitamos lo que es el comercio, digamos, ilegal. Bien. Don José Ramón Icaza, muchísimas gracias por darnos este tiempo y valiosas las informaciones que nos ha compartido para el análisis y ejecución de lo que nos queda por delante a los panameños. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Saludos, Flor y Gonzalo. Me ha gustado mucho esta entrevista y cuando ustedes quieran, estamos para asistir y aportar en su programa. Gracias, muy amable. Gracias. 8 minutos, señora.